colóquese en su asiento, póngase cómodo, siéntase como en su casa. Queremos bendecir la vida de aquellas personas que nos miran por medio de las redes sociales, que la gracia y la paz del Señor sobreabunde en cada uno de ellos. Y de la misma manera, a los que están acá en Casa Sepvi sean bendecidos, bienvenidos y puedan gozarse con el Señor en esta hora. Hay una historia dentro de las Escrituras que creo que muchos de los que estamos acá la conocemos. La hemos escuchado en predicaciones, hemos hablado de la misma historia en muchas oportunidades, y es la historia del hijo pródigo. Creo que es una de las historias más predicadas en cuanto a la salvación o al convertimiento de una alma o de una vida. Hablamos del hijo pródigo en ocasiones para enseñarle a la gente sobre la misericordia que Dios tiene. Pero hoy quiero hablar dos cosas específicas del hijo pródigo. Una, la realidad viviente dentro de las Escrituras referente al hijo pródigo. Y la segunda, una realidad especulativa basada en mis pensamientos. ¿Y por qué le digo especulativa? Porque quizás mucha gente lo va a ver como ilusorio o imaginario lo que le voy a decir, pero quiero apegarme un poco a la realidad de la vivencia de este muchacho. En primer lugar, dice las Escrituras que un hombre, vamos a leerlo para no errarle, dice que un hombre tenía dos hijos. Libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y cuando leemos solamente este extracto de las Escrituras, podríamos imaginarnos muchas cosas. Sé que muchas de las personas que están acá pueden que tengan más de dos hijos, o como en mi caso que tengo uno solo. Y aquí quiero entrar en especulación porque como tengo un solo hijo, no puedo hablar por los que tienen dos. Solamente tengo la experiencia de tener un solo hijo. Pero considero hasta donde me pueda alcanzar la especulación en este ámbito, considero que el primer hijo le prestamos mucha atención por causa de la inexperiencia, por causa de no saber cómo ser padre. Es con el que experimentamos, creo yo, ¿no? Es con el que comenzamos a cometer errores o excesos de protección. El segundo hijo viene y cuando viene ya tenemos la experiencia del primero. Ya con la experiencia del primero decimos ya no nos preocupamos tanto por esto o por aquello, porque con el primero me preocupé y no sirvió de nada. Ahora con el segundo no me voy a preocupar tanto. No sé si eso sea una realidad en la vivencia de cada uno de los que tiene 2, 3 o 4 niños. Pero creo que el primero es el experimental, el que nos enseña, el que nos ayuda, y el segundo es como el que más relajado. Nos relajamos un poquito más con el segundo, no nos preocupamos tanto como nos preocupamos en el primero por causa de las experiencias que ya tenemos. Y podría ser el caso de lo que ahorita estamos leyendo. Dice que un padre tenía dos hijos, uno mayor y el menor. En una oportunidad se le ocurrió la brillante idea de decirle a su padre, ¿sabes qué? Necesito que me den la parte que me corresponde de mi herencia porque quiero salir, quiero conocer el mundo. Y esto es un ámbito de todo ser humano. Esto no es nada más de un niño que fue malcriado, esto no es nada más de un niño que no tuvo las experiencias que tuvo el primero, no. Esta es una naturaleza de todo ser humano. Querer experimentar, conocer, viajar, tener la ilusión de conocer lugares en los que quizás nunca estuvo. Y a este muchacho se le prendió esa brillante idea, que le llamo brillante idea porque terminó mal. Este muchacho tomó la decisión de agarrar todos sus bienes, todo lo que el padre le otorgó. Pero quiero que notemos algo en la Biblia. En el capítulo 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Cuando leemos
nos vamos a dar cuenta que dice les, no le dice le, porque si dijera le repartió sus bienes, quiere decir que solo a él le otorgó lo que le correspondía y al otro lo dejó sin nada. No, sino que él vino y le dio a los dos bienes equitativamente. Le dio la misma cantidad a cada uno. No podría yo decir que le otorgó todo, porque más adelante en la historia nos damos cuenta que el padre seguía teniendo riquezas y bienes. Pero el menor tomó la decisión de irse. ¿Y a dónde se fue? Vamos a seguir leyendo dentro de las Escrituras. Le repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolos, todo el hijo, hablando del menor, se fue lejos a una provincia apartada. Dice, se fue lejos a una provincia apartada. En la Biblia Dios habla hoy, dice, se fue a otra nación, se fue a otro país. Y para los que, voy a hablar ahora sí con experiencia muy personal, para los que hemos sido migrantes en otras naciones, sabemos que hay un choque cultural dentro de nuestro pensamiento y dentro de nuestras vidas. Hay un choque cultural por causa de la gastronomía, por causa de la vivencia. Incluso hay un choque de horarios cuando nosotros viajamos de una nación a otra, hablando de Venezuela a México. En Venezuela ahorita son 2 horas de diferencia, cuando hay el cambio de horario son 3 horas. Pega el cambio de horario, pega la gastronomía, pega la cultura. Entonces es un cambio totalmente drástico. Hablando en el término ideológico, también es un cambio drástico. Hubieron cosas ideológicamente hablando que aquí nosotros, acá en México, se practican o se viven dentro de la iglesia evangélica que en Venezuela no se practican ni se vive. Entonces, cuando nos tocó participar de algunas actividades eclesiásticas, como dicen ustedes, nos reburujamos. Comenzamos, oye, esto está bien extraño, ¿por qué practican esto? Esto parece de una ideología no bíblica. Y comenzamos a tomar nuestras propias especulaciones. Y este muchacho comenzó a vivir una vida totalmente diferente a la vida que se le había enseñado de niño. Tenía una cultura, tenía un país, tenía una nación, se le había enseñado muchas cosas y él mismo tomó la decisión comenzar a vivir las experiencias de otra nación, las experiencias de otro país, las experiencias de otro lugar. Y a veces nos toca a nosotros pasar por procesos semejantes. Y aquí viene la parte especulativa, la parte mía. Porque cuando nosotros comenzamos a vivir dentro de este mundo, dentro de este ámbito de creyente, comenzamos a ver distintos tipos de ideologías y pensamientos que comenzamos a experimentar y a probar. Y en cada uno de ellos nosotros comenzamos a darle lugar o a darle vida en qué creo, a qué le doy afirmación dentro de mi vida, qué practico, qué voy a tomar yo como fundamento de mi vida espiritual. Y comenzamos nosotros a adquirir conocimientos de todos los ámbitos y solamente corresponde a nosotros como creyentes saber en qué creer y en qué no creer. Miren algo, en ocasiones el Señor tiene que ofender nuestro entendimiento para que se produzca un cambio. Si no somos ofendidos, no cambiamos. Y creo que lo hablé en una ocasión. Estuve predicando en Venezuela, en el estado de Portuguesa, para ser más específico, en Acarigua. Me invitó un pastor a predicar. Y di una palabra muy semejante a esta: necesitamos ser ofendidos para que se produzca un cambio. Esa frase específica la dije en aquel lugar. Porque la ofensa produce cambio dentro del pensamiento. Termino la predicación y me llama un joven de la iglesia, un muchacho ya como de mi edad, de 43 años. Joven, no diga que no, hermano, porque lo siento en disciplina. Y este muchacho me llama y me dice: pastor, muy cierto, ¿sabe algo? Yo me divorcié hace aproximadamente 5 años. Y el motivo de mi divorcio fue que mi esposa cotidianamente me decía inservible. Mi esposa cotidianamente me decía:
tú nunca vas a salir de ser un vendedor de perros calientes. Nunca vas a salir de serlo. Siempre vas a ser el mismo vendedor de perro caliente. No te superas, no hace nada. Y este muchacho llegó la oportunidad o llegó el momento en el que no pudo más y la esposa le pidió el divorcio y se lo dio. Me dice el muchacho: pastor, después de mi divorcio me fui a Caracas. En Caracas entré en la escuela de gastronomía y comencé a estudiar para chef. Luego que me gradué como chef, me contrató uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Comencé a trabajar en uno de los mejores restaurantes de Caracas. Ganaba mucho dinero, pero no estaba satisfecho. Yo tenía que regresar a mi ciudad nativa para comenzar a demostrarle a la gente que yo no era un simple vendedor de perro caliente. Hoy en día ese muchacho sigue siendo un chef, sigue siendo un buen cocinero, sigue siendo lo que él determinó que quería hacer. Pero escuche algo, nosotros, ¿qué es lo que somos el día de hoy? Cuando se nos ofende la conciencia o el conocimiento, cuando alguien te ofende, cuando alguien te habla al conocimiento, cuando alguien te habla a la conciencia, no te está hablando para que te quedes hundido. Escúchalo, quizás la mujer perdió la oportunidad de un gran hombre o de un gran marido. Quizás esa mujer perdió la oportunidad de tener un chef a su lado. No lo apoyó, simplemente lo juzgó y lo señaló. Simplemente hizo un juicio en contra de aquel hombre. No sabía el potencial que había dentro de él. No sabía las características o las cualidades fundamentales que habían detrás de un vendedor de perro caliente. Y hoy te vengo a decir a ti, amada iglesia, que no importa lo que la gente esté hablando de ti ni esté diciendo, no importa que te menciones como quizás un simple barrendero, un simple trabajador de maquila, un simple trabajador limpiando carros o arreglando carrocería. Quizás la gente está diciendo de ti cosas que te están señalando y juzgando, pero yo vengo a decirte que detrás de ti hay un Dios que te está preparando y capacitando para llevarte a cosas grandes, a cosas maravillosas y poderosas. Hoy vemos una fachada, hoy vemos una vestimenta, hoy vemos una cara, hoy vemos a una persona quizás decaída, quizás con problemas, pero mañana veremos a alguien en las alturas y en lugares gloriosos. ¿Por qué? Porque ha propuesto en su corazón cambiar por causa de una ofensa que llegó a su pensamiento. Necesitamos ser ofendidos. Y a veces Dios usa este mismo término, aunque no nos los dice, nos los hace vivir. Porque este muchacho se le metió en la cabeza algo, y la idea que se le metió tuvo que ser autorizada por Dios. El pensamiento que se le metió tuvo que tener una autoría divina. No se le metió por metérsele. No le cayó de repente: ay, mire, esta idea surgió de mi corazón nada más porque yo soy bueno y bonito. No, Dios permite las cosas, amado. Entendamos esto. Yo no puedo desligar a Dios de todos los asuntos que pasan en nuestras vidas. No puedo desligarlo. Pastor, lo bueno y lo malo. Sí, lo bueno y lo malo. Dios está presente. Dios sabía que te iban a robar. Dios sabía que te iban a maltratar. Dios sabía que te iban a hacer quizás daño o que iban a levantar juicios en contra de ti. Dios lo sabía. Yo no puedo desligar a Dios de los ámbitos que yo he vivido como persona. No puedo. Dios sabía que me iba a venir a un país lejano al mío y me trajo a México porque Él sabía que si yo lloraba en algún momento de las situaciones difíciles, iba a salir corriendo por donde mi mamá. Está aquí. Mamá. O sea, soy uno de los últimos hijos, prácticamente entre el consentido y el consentidote. Algo así. Yo sé que mi mamá, mamá, no tengo, tenga, hijo. Mamá, y mamá me iba a dar. Entonces el Señor dijo: lo llevo para sacarlo de la mamitis. Pero me dejó mi otra mamitis aquí al lado. No me mires así, amor. Mira que los hermanos son testigos. Entonces, ¿qué pasó? Que yo no puedo desligar, yo no puedo desprender a Dios de todos los asuntos de nuestras vidas. No puedo hacerlo. Dios estaba presente cuando yo tomé la decisión de venirme a México. Cuando yo tomé la decisión de perder el vuelo.
cuando yo tomé la decisión de traérmelo, ahí estaba presente el Señor, porque el Señor sabía que en cualquier momento de nuestras crisis, porque a mi esposa también le han pegado crisis, a mí me han pegado crisis en las cuales hemos dicho entre los dos, ¿sabes qué? Mejor como que nos vamos para Venezuela. En una ocasión estuvimos buscando casa de renta, hermano. La primera ocasión que estuvimos batallando por una casa de renta, nos fuimos a vivir a Puerto de Palo, por allá en Barrio Azul. No sé cuántos conocen Barrio Azul. Hermano, comenzamos a buscar por todos lados, en ningún sitio conseguíamos. ¿Cuál fue nuestra crisis? Teniendo casa en Venezuela, batallamos por una casa en México. Teniendo lugar donde vivir en nuestro país, batallamos en un lugar en este país. Pero Dios estaba en el asunto. Vuelvo a repetir lo que le pasó al hijo pródigo, Dios estaba en el asunto. Dios permite cosas en tu vida para procesarte. Entonces el hijo pródigo se sentía bien porque tenía una buena economía en su bolsillo. Y no tan solo eso, hermano. El país donde estaba el hijo pródigo tenía buena economía. Entonces, aunque se le acabara, el hijo pródigo podía trabajar. Aunque se le acabara el dinero, el hijo pródigo podía hacer cosas. Porque la Biblia a mí me dice que vino una crisis sobre aquella nación. Entonces se le acabó el dinero y la crisis llegó a la nación para apretar la economía del hijo pródigo. Dios estaba en el asunto. Cuando se te acaba el dinero y la crisis llega, todavía Dios sigue trabajando. Cuando se te acaba el dinero y llega la enfermedad, todavía Dios sigue trabajando. Cuando ya no hay más nada que hacer, todavía Dios sigue trabajando. Y a veces necesitamos ese tipo de crisis para poder entender qué es lo que Dios quiere con nuestras vidas. Para poder entender la dirección en la que Dios nos está enrumbando. ¿Y qué pasó? Voy a saltarme algunos versículos. Dice, en el versículo 17 del capítulo 15, dice, y volvió en sí. La primera frase, volvió en sí. O sea, que este muchacho estaba cegado. Tenía el entendimiento, lo tenía entenebrecido. Estaba cegado por la rumba, por la fiesta, estaba cegado por el ambiente que lo rodeaba, estaba cegado por la libertad que sentía en aquel lugar, estaba cegado por muchas cosas. ¿Qué fue lo que lo hizo volver en sí? Lo hizo volver en sí la crisis. Porque cuando él se ve en un lugar donde estaba rogándole a la gente que le daba alimento a los cerdos, a los cochinos, le estaba diciendo, por favor, deme algarroba, deme de las comidas que le dan a esos cerdos, tengo hambre. Eso lo hizo volver en sí. Cuando volvió en sí dijo, ay, en la casa de mi padre muchos jornaleros, mucha gente trabajadora tiene mi papá y ellos están comiendo de la comida de mi papá y yo comiendo algarroba. Viene la parte especulativa mía. ¿Cuántas veces ideológicamente no comemos algarroba? ¿Cuántas veces no anhelamos? Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, lo que es el síndrome, aquel síndrome o aquella posición del maltrato psicológico, el maltrato, si no haces esto te vas a ir al infierno. Si no haces aquello, el diablo te va a llevar. Sí, hay gente, hermano. Hay gente, escúchelo de esta manera, hay gente que si no la maltratan espiritualmente, Dios no está en el asunto. Dios no habló hoy en el culto. Y hay pastores que están tan acostumbrados a este ámbito que no sienten que Dios habló por su boca si no maltratan a alguien. Si no maltratan a una persona. Entonces, ese se llama el síndrome de Estocolmo. Cuando alguien se enamora del maltratador, de aquel violento, de aquella persona que le dice cosas que le está agrediendo la conciencia. Un ejemplo, lo escuché yo muchas veces, hermano, y que quizás ustedes dirán, pastor, sí, lo hemos escuchado de sus propios labios, y es porque yo salí de allí.
Yo viví ese ámbito. Mi iglesia, hablo hace muchos años atrás, soy bien viejito en el Señor, creí a los 14 años, ya tengo 43, imagínese usted. Desde los 14 a los 43, ¿cuántos años tengo en el Evangelio? Y cuando yo creí en una iglesia que usaba velo. Creí en una iglesia donde las faldas tenían que ser más abajo de las rodillas, 0 tacones altos y nadie se podía cortar las puntas del cabello, nadie se podía pintar la cara, nadie se podía rasurar, ese era mi estilo de vida. Ese era mi estilo de vida. Yo, Joel Romero, me paré en una iglesia como la que hoy estoy pastoreando y a toditos los llamé mundanos. Y le dije, ¿cómo es posible que las iglesias de las asambleas de Dios, que son iglesias del mundo, estén mejores que ustedes? Se parecen a ellos. No les dije perros, pero les señalé el hueso. Así de sencillo. Yo mandaba a cualquiera al infierno en mi temporada. Yo estaba comiendo algarrobas en aquel tiempo ideológicamente. ¿Por qué? Porque yo estaba comiendo de lo que otro soltaba y yo me lo creía. Pero cuando volví en sí según las Escrituras, hay algo que tiene que hacernos volver en sí. Hay algo que tiene que confrontar nuestro yo, nuestro ego, nuestro intelecto, nuestros conocimientos, lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo hago. Algo tiene que confrontarlo para que en el momento que yo me sienta confrontado, tengo que tomar la decisión: o sigo con un pensamiento de estupor o comienzo a cambiar con un pensamiento escritural. Que cómo peleo yo con la Biblia, cómo peleo yo con Dios, hermano, cómo peleo yo con una escritura que me está confrontando la vida y que está haciendo que yo produzca un cambio dentro de mí. Yo hoy no me parezco al que creyó hace más de 30 o 20 años, no sé, ya perdí hasta la cuenta del tiempo que tengo en el Evangelio. 29 dice mi sobrino. 29 añitos acá, peleando con mis pensamientos ideológicos, peleando con la cultura que traía arrastrada, peleando con la cultura venezolana, peleando con la cultura mexicana. Entonces me tocó hacer un refugio, volver en sí dentro de las Escrituras y comenzar a preguntarle a la Biblia qué era verdad y qué era mentira. Preguntarle a la Biblia: Señor, yo necesito volver a los pies de mi Padre. Yo necesito estar al frente de mi Padre, porque solamente al frente del Padre puedo recibir la gracia que yo necesito. Este hombre volvió en sí y dijo: tengo que regresar a donde mi Padre está, porque donde mi Padre está, aunque él dijo escrituralmente, hay alimento, hoy espiritualmente en los pies de nuestros padres también hay un alimento, pero el alimento que nunca se va a acabar y que nos sacia y más nunca nos dará hambre. Por eso Jesús dijo: tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y habló en el término escritural, dijo: porque el que come mi carne no tendrá hambre jamás, el que bebe nunca tendrá sed jamás, el que prueba de la gracia del Señor ya no tiene sed jamás, el que prueba de la gracia del Señor ya no tiene vuelta atrás, ya no lo pueden engañar fácilmente, ya no lo pueden señalar fácilmente, y si alguno lo señala es porque esa persona está tratando de hacerte crecer y desarrollarte aún más. Escúchalo, todo lo que pase en tu vida a partir de ahora, no lo tomes como malo o negativo, aunque lo veas feo, aunque lo veas mal, aunque no lo veas de acuerdo a lo que tú quieres. Todo lo que pasa en tu vida, Dios lo está permitiendo para tu crecimiento y desarrollo. Yo tuve que entenderlo, hermano. Yo tuve que entenderlo. Yo me paré un día al frente de una panadería, dentro de un Esmar. Esperemos que los del Esmar nos manden la ofrenda. Siempre hacemos publicidad a la Coca-Cola, al Esmar, a todos. Nunca mandan nada. Pero estando allá, solo, sin mi hijo y sin mi esposa, recordaba las panaderías de Venezuela y los supermercados de Venezuela, que eran panaderías sin pan,
farmacias sin fármacos, tiendas de abarrotes sin abarrotes. Y ese día me tocó tomar la decisión de decir, ¿me voy a Venezuela y sigo con este asunto que estamos viviendo allá o me traigo a mi familia? ¿Fue fácil? No, no fue fácil. No fue fácil. Fue duro, hermano. Y el día que yo perdí mi vuelo de avión lloré como nunca. Porque ese día tenía que yo estar volando rumbo a Venezuela y me estaba quedando en México y no sabía, literalmente no sabía en cuánto tiempo yo iba a volver a ver a mi esposa y a mi hijo. Ya para ese tiempo tenía 6 meses sin verlo. 6 meses. Había comprado mi boleto de avión a 6 meses en el país, que eran los 6 meses que otorgan 180 días, si no me equivoco, que otorgan como visa para entrar a México. Cualquier persona que entra vía aérea le entregan 180 días de estadía en México. Cuando se cumplieron los 180 días tenía que regresarme a Venezuela, tenía que irme. Y ese día, cuando yo escuché los aviones partir de acá mismo del aeropuerto, lloré. Porque ese día estaba tomando la decisión de quedarme, de traer a mi familia sin saber si las iba a poder traer, sin saber qué iba a pasar conmigo. Pero Dios estaba bajo control. Mire, hay muchas cosas. Quizás hoy me estoy abriendo un poquito más que otros días. Pero hay muchas cosas que nos preocupan. Y hablo en términos general. Yo sé que a ustedes hay muchas cosas que nos preocupan. Hay muchas cosas que nos martirizan la conciencia y el pensamiento. Y les puedo hablar por mi propia experiencia. Les puedo hablar por las cosas que yo he vivido. En Venezuela compramos un lugar para la iglesia que teníamos en Venezuela. Un familiar nos los quiso robar, un familiar nos tuvimos que meter abogado. Pero para el día que pasó eso, yo estaba angustiado. Para el día que pasó eso, yo lloré de la rabia, de la impotencia, estar aquí en Venezuela y un familiar robarnos un terreno, un territorio que habíamos comprado para el Señor. El día que no pude agarrar el avión porque me quedé, lloré de impotencia. Pero hoy estoy parado pensando y recordando todos los asuntos que me llenaron de impotencia, que me llenaron de rabia, y me estoy riendo. Y yo creo que si el Señor por un segundo nos fuese traído al día de hoy y nos fuese dicho, tranquilo hijo, mira, vas a estar contando el testimonio de las cosas buenas que yo hice en tu vida cuando estabas pasando por problemas y por dificultades. ¿Qué te quiere decir Dios en esta hora? Que lo que tú estás viviendo hoy, lo que estás pasando hoy, lo que estás sufriendo hoy, todas las angustias que puedes estar viviendo hoy, dentro de 1 año, 2 años, serán el testimonio de algo glorioso que Dios hizo dentro de tu vida. Te vas a gozar en un futuro, te vas a alegrar. El Señor cuando te vea venir te va a decir, hey hijo, ya regresaste a casa, ya pasaste el problema, ya pasaste la dificultad, tráiganme la mejor vestimenta y colóquensela, búsquenme el anillo más grande que está en mi dormitorio y pónganselo en la mano, busquen el becerro, busquen el animal más grande y mátenlo porque hoy hay fiesta. Dios va a hacer fiesta contigo el día que te pase de todo este proceso y problema que estás viviendo. Y cuando Dios lo haga, te vas a dar cuenta, de que Dios estuvo trabajando en todos los asuntos de los problemas y de las situaciones difíciles que estaba viviendo. A Dios no se le escapa nada, hermano. A Dios no se le va a escapar nada. Dios siempre está bajo control. Yo me imagino a Dios riéndose de mí cuando yo predicaba en contra de las hermanas que utilizaban pantalones, porque lo prediqué muchísimo. Yo mire a mi esposa, anda ahí medio mundana con un pantalón. Señor, me la cuida. Ahora mire, mi hermano, yo predicar en pantalón de mezclilla, Venezuela le decimos blue jean. Yo predicar en pantalón de mezclilla, nunca. Este tipo, ya yo era un mundano con este tipo de camisa, hermano. Estaba descarriado. Pero ¿sabes qué? Hemos entendido que no es lo que yo me pongo, sino lo que yo expreso. ¿A quién yo estoy improntando con la palabra? ¿A quién yo estoy improntando con un mensaje?
a quién yo le estoy hablando en esta hora. Si alguien se siente ofendido, no se sienta ofendido por su pastor. Siéntase ofendido por algo que Dios quiere cambiar en su vida. Siéntase ofendido por alguien que quiere hacer un producto de usted totalmente diferente, que transforme y cambie los ambientes donde usted está. Porque no lo hacemos para dañar, ni para correr, ni para maltratar. Si quisiera maltratar a alguien, tengo las herramientas. Conozco mucha Biblia, pero yo no puedo utilizar la Biblia ni a mi favor, ni para maltratar a alguien. Tengo que utilizarla para el crecimiento y el desarrollo de todo aquel que cree en el Señor. Miren algo, no voy a concluir todavía, voy a darme el tiempo. Yo sé que ya se me acabó el tiempo en las redes sociales, pero voy a dedicarle unos 10 o 15 minutos más a lo que continúa. Porque dentro de esta historia está también la historia del hermano mayor. No es tan solo, no todo se basa en el hermano menor. Y podríamos nosotros decir, el hermano menor agarró, se llevó todos sus bienes, los gastó y el papá lo perdonó. Porque si hay algo que nosotros como iglesia debemos entender, es que yo no puedo influenciar a Dios para que haga algo. No puedo. Dios lo va a hacer porque está en su plan. Y yo no puedo decirle, no, es que tú, Señor, tienes que levantar juicio sobre tal y cual. No. Es que, Señor, se están portando mal, ojalá consúmelo. No, yo no puedo. Si Dios lo va a consumir, lo va a consumir por él mismo, no porque yo le pida a Dios que los consuma. Imagínense qué fácil sería. No, hasta los vecinos estuvieran prendidos en candela, hermano. ¿Sí o no? No me diga que no. Es más, el que nos pitó en el carro, en la parte de atrás, se le fuera explotado el carro. Señor, ahí está el que me está pitando en la parte de atrás. Señor, consúmelo. Que choque. Y choca contigo. ¡Pum! Peor salió la petición. ¿Sí me explico? O sea, Dios no se va a mover por la influencia que nosotros le establezcamos. Este muchacho en realidad hizo algo malo, pero estaba en el plan de Dios, estaba en el propósito de Dios y lo llevó al entendimiento, porque dice que su conciencia entró en sí y dijo, hey, ya va, estoy haciendo algo malo, estoy haciendo algo incorrecto, necesito acudir a mi Padre, donde hay buena palabra, donde hay buen cántico, donde hay buena alabanza, y ahí es donde yo tengo que estar refugiado. Pero hay una historia más que se las acabo de comentar, el hijo mayor. Y esto es lo más triste y lamentable que puede suceder dentro de la iglesia del Señor. Un hijo mayor que no quiera celebrar la venida de su hermano menor. Se quedó afuera, no entró a la fiesta, molesto, diciendo, ¿cómo es posible? Yo siempre me he portado bien, porque aquí surge el orgullo, aquí surge la vanagloria, aquí surge el ego. Aquí surgen características que no debería tener un cristiano. ¿Cómo es posible? Mi papá le está celebrando ese sinvergüenza. Yo me quedé con él, yo he sido justo, yo he sido bueno, yo lo he honrado, yo esto y yo esto y yo esto. Y salió el padre y tuvo el papá que confrontarle, le dijo, hijo, tú has estado conmigo siempre. Todo lo que yo tengo es tuyo. Pero mi hijo, el que había muerto, ahora vive. Entonces, hay un contraste. Y yo lo quisiera llevar a la iglesia para que podamos entender este asunto. Porque hay un contraste de gente que viene de afuera, maltratada, golpeada. Y cuando llegan a una iglesia, no hablo de Casa Servi porque conozco y sé lo que aquí se vive. Hablo en un término general de las iglesias. Que cuando llegan, dicen, ay hermanito, le pasó a un primo mío yendo para Estados Unidos. Llegó a una iglesia y le dijeron, hermano, ¿y usted con tantos tatuajes? Hermano, usted no sabe que usted anda mal, usted anda en pecado porque usted se tatúa. Y viene mi prima, la esposa del primo, viene y le dice, y no sabe que me voy a hacer más. No, pero es que eso es del diablo. No se meta en cosas que no le incumben. Y ahí lo paró. ¿Cómo correr a una gente? ¿Cómo declararle la guerra a alguien simplemente por un tatuaje? Estoy hablando de algo vivencial. El hijo mayor estaba en la misma situación.
Esas hermanas que se pintan el cabello, se las va a llevar el diablo, hermano. Ese es el pensamiento del hijo mayor. Yo no puedo decir bajo mi posición pastoral quién se salva y quién no se salva. No me corresponde a mí decirle usted se salva porque se viste o no se viste. Usted se salva porque se pinta o no se pinta. Eso no me corresponde a mí. Eso le corresponde al Señor saber quién se salva y quién no se salva. Y ahí le va algo que yo creo. No le estoy diciendo créalo usted también, lo cree su pastor. Yo creo que cuando Cristo venga, mucha gente que quizás está metida en la iglesia católica también se va. Que hay gente que quizás está metida en los mormones, en los testigos de Jehová, en cualquier ideología, porque ahí hay gente que ama a Dios de corazón y han cambiado su vida y han decidido seguir la verdad. ¿Quiénes? Yo podría decir hasta cierto límite, no se salva aquel que le ponga un sustituto a Cristo, punto. Aquel que diga, no, es que yo creo en Changó, que es mi salvador, ya yo le digo, no, ya tú estás perdido, mijo. El único que produce salvación es Cristo, más nadie. Pablo dijo, yo como perito, arquitecto, pongo el fundamento. Mire cada uno cómo sobreedifica sobre el fundamento, porque no hay otro fundamento el cual ya está puesto, el cual se llama Cristo. El único fundamento de la iglesia es Cristo, más nadie. El único que produce o el que tiene poder salvífico es Cristo, más nadie. Pablo no dijo, poder salvífico también lo tienen las sillas que ponen dentro de la iglesia. No. Porque en esos 29 años que tengo, escuché gente decir que las bancas de plástico o las que nosotros usamos son del mundo, son del diablo, no se deben usar. Tienen que ser bancas de madera. Eso lo escuché yo. Que los hermanos que utilizan las iglesias que utilizan guitarra eléctrica o bajo eléctrico, bueno, que creo que el bajo es lo único que se escucha es eléctrico siempre, ¿sí? Esas son iglesias del diablo porque la guitarra eléctrica la utilizan las bandas de rock. Entonces esas iglesias se van para el infierno también. ¿Cuántas cosas no he escuchado yo? Que en la Biblia no están. Que el Señor no las menciona. Y es allí donde nuestra conciencia tiene que ser ofendida. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? ¿Qué es lo que yo estoy practicando? Que se puede denominar o catalogar como una algarroba. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo también? Que se puede denominar como el hijo mayor del papá. Que aunque recibió a su hijo menor, el hermano no quería reconocer. En asuntos de salvación, solo le corresponde a Dios. Y por muy bueno que yo sea, por mucha predicación que yo le dé en esta hora a ustedes, por mucho que yo pueda hacer, de repente, la recompensa suya será mayor que la mía, aunque usted no predique detrás del púlpito. Y eso no me causa envidia, me causa satisfacción de que pueda yo pastorear a alguien que recibirá mejores recompensas que las que yo recibo, porque sí, de repente usted hace mejores y mayores cosas que yo. Entonces necesitamos saber que este asunto no es competitivo. Yo no compito con nadie, ni por ser mejor que otro. Yo lo que sí compito es porque usted sea mejor que yo. Eso sí. Si hay alguna competencia en este asunto es que usted pueda ser mejor que su pastor. Dirán, no, pastor, no, señor, hace tiempo que no puedo ni alcanzar. No, usted puede y más. Amén, amado. No sé si ya despedimos a lo de las redes sociales, despedimos a los que nos miran por medio de las redes sociales. Gracia y paz sea otorgada a sus vidas. Nos gozamos de que esté con nosotros. Y nos quedamos acá en casa para orar.